Mi nombre es Edgar David Mariano Ruiz y en esta actividad voy a mostrar cómo hacer un CRUD dentro del Laravel y así también cómo hacer un examen de acuerdo a este CRUD. En este caso es un CRUD de preguntas. Lo primero que voy a mostrar es cómo crear la tabla, así como su controlador y su modelo. Para esto nos dirigimos a nuestro proyecto, que es EDMR en mi caso. Colocamos control ñ y para crear primero una tabla se hace mediante el comando php artisan migrate make migration create preguntas table. ¿Por qué se utiliza create preguntas table? Bueno, porque gracias a ese comando nos dirigimos a nuestra base de datos. Nos va a generar una migración en la cual básicamente ya va a estar creado el esquema, que solo es create, y el drop if exist. Esto nos ahorra mucho a la hora de crear este código. Lo único que se agrega dentro de esto es nuestros campos, nuestras columnas, que en mi caso son 5: pregunta, inciso A, inciso B, inciso C e I correcta. Ok, ahora vamos a crear el controller. Es make controller, en este caso es pregunta controller, y es importante añadir la etiqueta resource, dos guiones resource. ¿Por qué? Porque con este comando se crea nuestro controlador, pero aparte de eso, más la etiqueta resource, dentro del controlador nos vienen funciones propias de un CRUD básico, como actualizar, eliminar y crear, gracias a esta etiqueta resource. Muy bueno, ahora ya creado el controlador, se crea el modelo, php artisan make model pregunta. Y bueno, como ya lo había creado, aquí está el modelo pregunta. Bueno, ahora sí, nos dirigimos a nuestra carpeta de rutas web.php, y como ya tenemos el controlador, solo vamos a redireccionar a esta ruta, root resource preguntas pregunta controller. Si se observa, no se utilizan tantas rutas como en el anterior ejercicio del zoológico. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro controlador ya tenemos una función index y demás funciones que vamos a utilizar en un futuro. Así que si nos encontramos con esta ruta, nos va a redireccionar con la función index. Y en pregunta controller, en index, bueno, antes, en nuestro modelo pregunta, vamos a añadir estas pequeñas líneas de código, en la cual va a estar especificada la tabla, que en mi caso es pregunta, la llave primaria, que es ID, y las columnas, que en este caso son pregunta, inciso A, inciso B, inciso C y correcta. Esto se añade para que, bueno, el controlador tenga, básicamente los va a tomar como objetos cada fila dentro de la tabla. Y bueno, en pregunta controller, en la función index, tenemos primero preguntas es igual a pregunta al, y esto lo que va a hacer es retornar todos los valores que tengamos dentro de nuestra tabla. Una vez hecho esto, nos va a retornar la vista preguntas.index con los valores que ya previamente hemos capturado. Ahora, en nuestra vista preguntas.index tenemos lo siguiente. Primero tenemos dos botones, que es nueva pregunta y contestar. En este caso, nueva pregunta nos va a redireccionar a la vista create, donde vamos a poder crear una nueva pregunta, y contestar nos va a redirigir a la vista examen, en la cual vamos a contestar las preguntas que ya hemos añadido. Primero, si se observa, aquí tenemos todas las preguntas que hemos añadido dentro de nuestro CRUD. En este caso, el encabezado, pues bueno, este se edita aparte, no necesita algo dinámico. Aquí tengo el encabezado, y en el tbody es donde van a ir una a una las filas. En este caso se utiliza un for each para realizar cada captura de fila. En este caso el for each se toma el valor de preguntas que previamente habíamos capturado en el controlador y lo maneja como un ítem. En loop iteration básicamente no es el ID, aunque parezca que sí, no es el ID porque recordemos que es auto increment. No es el ID, simplemente es la iteración en la que va. Por eso es 1, 2, 3, 4, 5, etc. En ítem pregunta, básicamente cada pregunta la va a tomar como ítem y dependiendo de la iteración va a retornar su valor. Pregunta, inciso A, inciso B, inciso C y correcta. Pregunta, inciso A, inciso B, inciso C y correcta. Y en este caso, para los botones de edit se utilizan las siguientes vistas. Preguntas / item ID. Por ejemplo, en el caso del primero va a retornar preguntas /1 /edit y nos va a retornar la vista edit. Y por último, preguntas / el ítem, y aquí no nos retorna ninguna vista, solo nos va a aparecer un cuadro de diálogo en el que nos dice que si deseamos eliminar esta pregunta. Esto se hace con este método. Voy a explicar esto primero para hacerlo más rápido. Método file delete, source file, básicamente es el método destroy, y si nos vamos al controlador, pregunta controller,
y nos vamos al método destroy. Básicamente toma el ID que queremos eliminar y nos redirecciona a preguntas. Y bueno, pues ya elimina lo que sería la pregunta y el ID que seleccionamos. Ahora, en edit, si se observa, también se utiliza esto mismo, solo obtenemos el ID y nos va a redireccionar a edit.blade.php. En edit.blade.php el formulario va a retornar a preguntas, pero antes de eso, mediante esta línea source file, va a retornar los valores de acuerdo al ID de la pregunta. Es importante que aquí ubiquemos en name el nombre de la columna de la tabla. Pregunta, inciso A, inciso B, inciso C y correcta. Tiene que ser el mismo para que no tengamos problemas. Y bueno, si se observa, si le doy clic, nos va a generar el ID es 1. Y bueno, aquí nos va a cargar toda la información. Si le damos a editar, pues se va a editar y nos va a retornar a la página preguntas. Y en eliminar es básicamente lo mismo. Aquí tengo una página en la que voy a añadir una nueva pregunta. Aquí por ejemplo solo la copio y pego. Pregunta, inciso A, inciso B e inciso C. Y la respuesta correcta es la C. Le doy clic en agregar. Debe ser la 11 y si se observa se agregó correctamente. Si aquí le doy clic en editar y coloco que la respuesta es A, doy clic en editar, me retorna al index y la pregunta ya se editó. Como se observa, pasó de ser la C a la A. Y por último le doy clic en borrar y me aparece un mensaje de diálogo que dice: seguro que deseas eliminar esta pregunta. Le doy clic en aceptar y me retorna al index y como se observa ya se eliminó. Ahora en contestar básicamente es lo mismo. Aquí está la vista de los... Bueno, antes de eso creé un controlador, el examen controller, en el que básicamente solo tengo dos funciones. Una que es el index, que es este, y otra que utilicé en la función edit para retornar una a una las preguntas. En este caso no es necesario hacer un modelo examen porque bueno, ya tenemos las preguntas, así que solo reutilizo models pregunta. Ok, en el index pues de examen no es mucha diferencia. El index solo es esto y la URL va a mandar a la siguiente línea. Como la primera pregunta tiene el ID 1, lo coloco el 1 y edit. Y bueno, en pregunta.blade.php es donde voy a poder contestar el examen. Y en este caso, dependiendo del ID que retorne, va a ser la pregunta. Por ejemplo, la pregunta 3 es esta. La pregunta 4 es esta. Bueno, retorna la pregunta, sus opciones. Y en este caso, para validar, yo lo que hice fue hacerlo mediante un script. En JavaScript obtengo lo que serían los radio buttons. Y bueno, solo valido que si, por ejemplo, el inciso A está en check, o sea que está seleccionado. Y el resultado aquí lo tengo como preguntas correcta. Recordemos que bueno, aquí es correcta. Si está el inciso A, bueno, el radio button A está en check y la respuesta es A, bueno, me va a decir que respuesta correcta. Y así con cada una de las demás, inciso B, inciso C. Pero si se selecciona, por ejemplo, el inciso A y la respuesta no es A, me va a lanzar a respuesta incorrecta. Y bueno, básicamente vamos a probar. Por ejemplo, aquí, metamorfosis, comprobar, respuesta incorrecta. En la siguiente opción, comprobar, respuesta correcta. Y la tercera, pues va a dar incorrecto. Siguiente. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? Aquí la respuesta es B, Don Quijote de la Mancha. Le doy clic en comprobar y me aparece respuesta correcta. Y pues bueno, básicamente eso fue todo para la creación de un CRUD en Laravel y para pues un pequeño examen hecho con el framework Laravel.